Lo primero que tenemos que decir es para generar información de toda la población de carácter demográfico, social y de vivienda. Ese es el objetivo. Es una fotografía de cómo está la población en lo que se refiere a sus características y cómo son sus viviendas. Tenemos que actualizar la cartografía estadística del país para que los próximos años podamos realizar encuestas que permitan mostrar cómo va avanzando nuestra población. Como tercer objetivo es suministrar información para el diseño de políticas públicas, para medir sus avances, para mejorar la situación de los bolivianos. Es importante principalmente este objetivo del censo, para generar políticas públicas que permitan a los gobiernos departamentales, a los gobiernos municipales, mejorar la situación de su población. Este es nuestro cronograma. Es importante decirles que nosotros, a partir del Decreto Supremo 4760, lo que hicimos es mejorar nuestro cronograma, hacer que este censo sea mejor, que pueda mostrar de mejor calidad cómo estamos los bolivianos. Entonces, aquí ustedes pueden ver en la parte que muestra los colores celestes, es todo lo que hemos avanzado antes de este decreto. Lo que está en rojo es justamente la modificación que habíamos tenido de acuerdo a lo que salía el decreto 4760. Nos decían que deberíamos mejorar nuestra coordinación con las ETAs, llegar a los municipios, coordinar con ellos, con los pueblos indígenas originarios. Entonces, lo que hemos hecho es ampliar esta parte. Esto se ha extendido justamente porque nuestra actualización cartográfica tenía que ser más informada a la población. Eso es lo que había pedido en el Consejo Nacional de Autonomías los diferentes gobiernos departamentales que participaron. También mostramos que el cuestionario censal, también se ha extendido en algo nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque había que socializar con la población, mostrarles cuáles son las preguntas, cómo podíamos mejorar. Y eso lo que hemos hecho es ampliar nuestro proceso de elaboración del cuestionario. También tenemos algunas actividades muy importantes que las ponemos acá. Por ejemplo, vamos a hacer el censo en boleta, Una vez que retorne al INE las boletas censadas, lo que tenemos que hacer, transcribimos o escaneamos. En este caso vamos a hacer el escaneo de los cuestionarios. Para hacer el escaneo de los cuestionarios tenemos que contratar una empresa que pueda realizar ese trabajo. Entonces, en Latinoamérica no hay muchas empresas que realicen el escaneo y estamos haciendo una licitación internacional que dura 4 meses. Aquí tenemos justamente cuánto va a durar y dice aquí 7 meses. 7 meses porque son 2 meses que hemos realizado ya todo lo que son las especificaciones técnicas de una empresa que pueda darnos este servicio. 4 meses que tenga que salir la licitación, que es internacional, y 1 mes para poder hacer la contratación de la empresa. Es por eso que este tipo de actividades es un proceso, no se hace en un día, se tiene que hacer poco a poco. También algo muy importante es la socialización. Nosotros teníamos ya avanzado nuestra socialización, sin embargo hemos ampliado justamente para poder llegar a todos. Dentro de lo que es nuestra capacitación para que los censistas, los que van a hacer el censo puedan trabajar, nosotros hemos hecho algo muy interesante que es justamente la capacitación anticipada de las personas que van a hacer el censo. ¿Qué es la actualización anticipada? Es justamente darles a conocer qué es el censo a las personas que van a realizar, como son los estudiantes de colegio en este caso, y también los estudiantes de las universidades. Hay algo muy importante también aquí que se tendría que ver, es el censo experimental. El censo experimental, que les voy a mostrar más adelante, es algo que permite hacer la prueba de todo lo que hemos preparado para hacer un censo, para que el día del censo no falle nada. Ahí está nuestra reprogramación. Nosotros tenemos justamente el operativo censal que se va a definir entre los meses de mayo y junio, como lo pueden ver acá.
Una vez que se realice esta etapa del operativo censal, que va a ser un día en las áreas amanzanadas, en las ciudades, en los centros poblados y hasta 3 días en lugares muy lejanos que puede existir en nuestro país. Lo que vamos a hacer después de eso es una encuesta de calidad que nos va a poder mostrar cómo hemos hecho nuestro censo, cuál fue la cobertura, que no hayamos olvidado ni una vivienda ni a un poblador en Bolivia. Y el procesamiento de los datos posteriormente a eso tendrá que ser también un periodo bastante largo porque hay que procesar. La lectura significa que tiene que pasar por el escaneo, leer y recién hacer el procesamiento de la información. Bueno, es un resumen de nuestro cronograma. La etapa principal en este tiempo es justamente la etapa precensal, antes del censo. ¿Qué hacemos antes del censo? Hemos hecho gestión del financiamiento. Además, ¿qué hacemos? La actualización cartográfica estadística. Esta es la actividad que visitamos a los hogares por primera vez pidiendo información. Pedimos, por ejemplo, que nos den la información de cuántas personas viven en la vivienda. En este periodo nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos diseñado formularios, hemos desarrollado sistemas informáticos. ¿Por qué hemos desarrollado sistemas informáticos? Porque la actualización cartográfica estadística la hacemos en tabletas. Recogemos la información en tabletas. Esta es una parte muy importante. Antes lo hacíamos de manera manual, lo hacíamos en papel, ahora lo estamos haciendo en tabletas. Es un avance bastante importante el haber hecho en tabletas. Pero cuando uno hace un formulario, cuando uno diseña un sistema informático, ¿qué tenemos que hacer? Ver cómo funciona. Entonces nosotros hemos hecho pruebas para eso. También hacemos algo muy importante, la cartografía base, que más adelante les explico cómo es una cartografía. Salimos al operativo de campo de la actualización cartográfica, recogemos la información, luego hacemos una segmentación, que les voy a explicar más adelante, y luego hacemos también un marco censal, que es todo lo que hubiéramos recogido en campo. También lo que hacemos es la capacitación anticipada, como les había dicho, una socialización y una planificación de cómo vamos a trabajar. Paralelamente, hacemos algo que es importante, la boleta censal. La hemos construido con los sectores, con los ministerios. Ellos son cabeza de sector como de educación, salud, servicios. Con ellos hemos trabajado las primeras preguntas. Además, hemos visto los formularios de otros años que hemos tenido en los censos. También vemos qué están preguntando a nivel de Latinoamérica. ¿Con qué propósito vemos lo anterior? Para ver cómo estamos avanzando, para podernos comparar cómo estábamos antes. ¿Y por qué vemos alrededor de nuestro país, de otros países? Para compararnos, para saber cómo estamos con relación a otros países. Entonces, eso es lo que se ha hecho acá. Luego hemos socializado, vamos a hacer y estamos en esta etapa de pruebas cualitativas, también en la licitación del escaneo y el censo experimental. Todas esas actividades son las que vamos a hacer en la etapa precensal, antes del censo. ¿Se imaginan la cantidad de actividades que todavía tenemos que hacer? Entonces, es importante entender qué es la actualización cartográfica. Nosotros en la actualización cartográfica, como les decía, visitamos los hogares. Esta es una actividad que está destinado a ver la cantidad de viviendas que existen, que están ocupadas o que están desocupadas o que son temporalmente ocupadas o que son colectivas o algunas que pueden ser también utilizadas para la actividad económica. También vemos, ¿qué vemos ahí? ¿Dónde están las casas? Cerca de las casas están los ríos, los cerros, entonces ubicamos dónde están las casas. También vemos si hay puentes, si hay equipamientos, si hay calles, si existe canchas. Todo eso nos permite identificar dónde están las viviendas, cómo vamos a llegar a ellas. La finalidad es justamente ver cuánta cantidad de viviendas existe en este país y dónde están. ¿Para qué? Para que esa información, el día del censo, nos diga en esta área geográfica tenemos que enviar
a 5 personas. Tenemos que enviar 30 cuestionarios. Es para eso que hacemos la actualización cartográfica. La importancia es esa, de poder contar con información para el día del censo, para que en el censo no falte ni un solo cuestionario y ninguna casa por visitar. Por eso es importante la actualización cartográfica. ¿Cómo hacemos el trabajo de la actualización cartográfica? Lo que tenemos que hacer es elaborar unos planos de trabajo y nosotros empezamos a elaborar así. Tenemos una cartografía de otros censos, tenemos cartografía de las encuestas, también tenemos información de ríos, caminos, compramos imágenes satelitales que nos permitan poner toda la información, se va acumulando como ven ustedes, y también tenemos información de referencia que nos han dado los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales nos han dado justamente la información cartográfica que tenían en diferentes sistemas informáticos, otros nos han dado en papel, pero nos han ayudado, han servido de referencia esa información. Se utiliza para hacer esto y nosotros creamos áreas de trabajo con eso. Esas áreas de trabajo se han puesto en las tabletas y cada persona que ha ido como actualizador tenía un área de trabajo para actualizar cómo está. Tenemos toda esta información. Ahora, ¿cuántas casas hay? ¿En esas casas están habitadas las casas o están deshabitadas? Entonces, ese es el trabajo que se ha hecho con la actualización cartográfica. Primero, tener una cartografía base y salir al campo a actualizar. ¿Cuánto tiempo ha durado esto? Va a durar 9 meses el elaborar lo que es la cartografía base. Es decir, antes de ir al campo necesitamos 9 meses para preparar toda esta información de todo el país. Dense cuenta que es como estos cuadraditos, así hemos dividido al país y en cada cuadradito tenemos información y tenemos que actualizar. Una vez que tenemos la cartografía base, salimos al campo para justamente actualizar esa cartografía que tenemos. Aquí, como ustedes pueden ver, nosotros hemos salido en este periodo a esos departamentos, hemos ido sumando poco a poco. Primero hemos empezado por Pando, Beni, Oruro, Potosí, hemos ido relevando información de las ciudades capitales de estos departamentos. Luego hemos ido con Tarija, Chuquisaca, y finalmente hemos llegado a La Paz, Cochabamba. Estamos en todo el país haciendo la actualización cartográfica. Tan importante trabajo para el día del censo. Lo que vamos a hacer, en esta parte hemos hecho solamente lo que son ciudades capitales. Aquí ya estamos entrando a centros poblados, justamente a áreas un poco más dispersas de lo que es una ciudad capital. Y finalmente vamos a ir a las áreas dispersas, vamos a ir a todo el departamento. Se avanza poco a poco, no podemos hacer en todas partes al mismo tiempo. Se va cubriendo etapas, cubriendo áreas geográficas. Nosotros en nuestro relevamiento hacemos trabajo en campo, pero hay algo que nosotros hacemos, monitoreo permanente. ¿Qué significa el monitoreo? Vemos de cada persona que justamente está trabajando, haciendo la actualización cartográfica, que entra a un predio y lo georreferencia. Y esa georreferenciación sale en nuestro monitoreo y sabemos cómo está avanzando cada persona su trabajo. Entonces, controlamos este trabajo. La actualización cartográfica en campo va a durar 15 meses. El llegar a todo el país significa este trabajo para nosotros. No podemos acortarlo porque necesitamos llegar a todo el lugar. Tenemos que ir poco a poco avanzando el territorio. Bueno, es importante decirles que nuestros kilómetros cuadrados en nuestro país es más de 1 millón. Tenemos que llegar a cada uno de ellos para saber si en algún lugar existe una vivienda. Nosotros, para poder hacer esta actualización cartográfica y que no
tenga ningún problema. Nosotros hemos hecho pruebas también, hemos visto cómo funciona, cómo llegamos, si nuestra tableta funciona en el área de una ciudad o en el área dispersa. ¿Existe internet? No siempre existe, entonces nuestro sistema permite capturar sin o con internet la información. Entonces, toda esa parte, nosotros hemos hecho 4 pruebas piloto para hacer esto. También lo que hemos hecho, es importante decir que nosotros tenemos que actualizar 42.137 áreas de trabajo, es decir, nuestras áreas como estos cuadraditos suman 42.000. A esos puntos tenemos que llegar. Tenemos 348 brigadas, las brigadas están conformadas por 3 actualizadores y un supervisor. Entonces, en total tenemos 1.044 actualizadores, 348 supervisores y 211 choferes. Principalmente para podernos trasladar tenemos que tener vehículos que trasladen a los actualizadores para realizar su trabajo en todo el país. También monitoreamos la calidad y la cobertura del dato que recogen, como les decía, y eso es el monitoreo. Tenemos 200 monitores que trabajan tanto en La Paz como en los diferentes departamentos, y tenemos 170 técnicos que están en las departamentales para ver el trabajo en campo de la AC. Como ustedes ven, es un trabajo bastante grande, requiere mucha gente, requiere mucho desplazamiento. Nosotros en las pruebas hemos determinado rendimientos y ahora que estamos trabajando en campo también ahí están los rendimientos. Tenemos, por ejemplo, en cada área de trabajo, en ciudades capitales, el Alto y conurbaciones, tenemos 120 viviendas por día que hace una brigada de 3 personas con su supervisor, logras actualizar 120 viviendas por día. Los centros poblados, que son un poquito más lejos, donde las casas tal vez están un poco más separadas, alcanzamos a 105 viviendas por día. Y en lugares ya dispersos tenemos 63 viviendas, porque realmente, por ejemplo, estamos en Cobija, en áreas dispersas, una casa está en un lugar y la siguiente está 1 kilómetro, 2 kilómetros, y hay que caminar muchas veces porque no hay forma de llegar, son senderos para llegar a otra vivienda. Ese es el trabajo que se requiere hacer y son los 15 meses que les decía que necesitamos para realizar este trabajo. Además, cuando llegamos ahí, hay obstáculos, no es que nosotros llegamos y todo el mundo nos espera, todo el mundo está listo para contestarnos, no es así. Hay falta de contacto, es decir, la casa viven, pero no hay nadie en la casa. Entonces tenemos que volver, no recorremos directamente, sino es que hay que volver cuando no hay nadie. También tenemos rechazo, hay gente que nos rechaza. Justamente ayer a una persona en Cochabamba en Chuquisaca ayer justamente la han botado, le han tirado hasta con piedras para que no pregunte. Ese tipo de cosas tenemos nosotros, ¿no? Ese es un trabajo bastante delicado y tenemos que pasar esos momentos desagradables. También vemos la calidad del dato. La persona que está trabajando georreferencia el predio y sale en nuestra pantalla y los monitores ven qué momento lo ha hecho, cuánto tiempo ha tardado, qué información ha cargado de ese lugar, entonces vemos la calidad del dato. Y la cobertura geográfica, cada persona tiene un área de trabajo y esa área de trabajo tiene que ser completada y ver que del otro compañero esté también colindante y que no han dejado ninguna área sin hacer la actualización. Es un trabajo de ese tipo que les comento a ustedes. En el monitoreo, en oficina, justamente trabajamos de esta manera, pero hay muchas cosas que nos pasan, ¿no? Por ejemplo, puede llegar sin dato del nombre del jefe del hogar. Nosotros pedimos el nombre del jefe del hogar para que el día del censo lleguemos ahí. Tenemos que ir donde es la casa de la señora Marta Oviedo y tenemos que llegar. Ahí está. Entonces, por eso pedimos el nombre. No es por otra cosa, es para poder hacer mejor nuestro trabajo y tener mejor información de calidad.
hay inconsistencias, hay omisiones, todo eso lo controlamos. Y cuando hay esto, ¿qué hacemos? Retornamos al campo y se les dice, falta esto y tienen que completar. Como es el trabajo casi en línea, entonces podemos volver al lugar para mejorar nuestro trabajo. Ese es lo que tenemos que hacer. Por eso no podemos correr y decir, estamos mañana en este otro lado. Si hay este tipo de errores, tenemos que volver. ¿Qué es la segmentación? Como les decía a un principio, después de que hemos vuelto del campo, hemos hecho nuestra actualización, hacemos lo que es la segmentación. La segmentación corresponde a la división de áreas de empadronamiento. ¿Qué significa? La segmentación es el área de trabajo que estamos definiendo para cada persona que va a hacer el censo, que tiene que alcanzar el número de viviendas, que tiene que alcanzar un número X de personas para que el tiempo en un día le pueda dar para terminar su carga de trabajo del día del censo. Entonces, vuelvo a repetir, para todo este trabajo de la segmentación, también tenemos aproximadamente 320 agentes censales voluntarios para el empadronamiento. Entonces, vamos a tener 320,000 segmentos para el día del censo. Es aproximado, hasta que no terminemos lo que es la actualización cartográfica, no vamos a tener un número definido, pero por el momento es ese nivel que tenemos que llegar. Tenemos que llegar a empadronar aproximadamente a 3.8 millones de hogares. También eso es estimado. Mientras no terminemos la actualización cartográfica, no tendremos este número. Todo este trabajo de la segmentación nos va a durar 15 meses, muy paralelos a lo que es la actualización cartográfica. Pero recorriendo un poquito más, porque cuando termine vamos a seguir haciendo lo último, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Este es el cronograma que tenemos de lo que es la actualización cartográfica. Ya hemos llegado a varios lugares, hemos hecho pruebas piloto, hemos elaborado los formularios, hemos definido criterios, cómo vamos a hacer la segmentación, hemos preparado lo que es la actualización. Entonces, como ustedes pueden ver, nosotros hemos cumplido ya muchas de estas etapas, estamos en 100%. En lo que es la actualización cartográfica estamos avanzando y tenemos esos avances. Algún momento hemos dicho que hemos empezado por las ciudades capitales. En las ciudades capitales como estas, hemos terminado la actualización cartográfica. Ciudades capitales, por favor, de lo que es Oruro, Potosí, Beni y Pando. Es decir, Cobija, Trinidad, eso es lo que hemos avanzado. También de esos departamentos estamos ya entrando a ciudades intermedias. Ya estamos avanzando en ciudades intermedias de estos 4 departamentos. Otros departamentos que hemos empezado paulatinamente, por ejemplo, Tarija, Santa Cruz, están con avances más pequeños, pero en lo que es la ciudad capital. Posteriormente pasaremos a lo que es ciudades intermedias y posiblemente después pasamos a lo que es las las áreas dispersas. Ese es el trabajo que se va haciendo de a poco, no se puede hacer de manera general y total en todo lado, porque necesitaríamos un ejército de personas para poder hacer este trabajo. En lo que es la etapa precensal, yo les decía que otra parte muy importante es lo que es la generación de la boleta censal. Nosotros hemos empezado el 2021 justamente a trabajar lo que es la boleta censal. Hemos trabajado, como les decía, con los ministerios, luego hemos trabajado también coordinando con comités técnicos interinstitucionales, por ejemplo, el tema de personas con discapacidad, hemos trabajado el tema de agua, hemos trabajado también el tema de pueblos indígenas. Entonces, hemos trabajado con unos grupos técnicos o comités técnicos. También hemos trabajado con Naciones Unidas, también con un UNPAICELADE, y esto nos ha tomado 8 meses trabajar. Ha sido repetidas veces que hemos revisado el cuestionario.
Con esto ya teníamos un cuestionario preliminar, elaborado técnicamente. ¿Es esto lo que algún momento ustedes han escuchado? Tenemos un 98% de avance del cuestionario. Aquí está. Hemos trabajado, el cuestionario estaba ahí. También lo que hemos hecho es el diseño de la metodología para las pruebas cualitativas. Un instrumento, todos los que hacen investigación saben que un instrumento de investigación tiene que ser probado. ¿Cómo funciona? Nos entienden las preguntas, las personas comprenden la importancia de las preguntas, el orden de las preguntas está bien, es decir, hay que probar. Entonces, para eso se ha diseñado una metodología. Estamos llegando a lo que es el Instituto Abierto. Este mecanismo que ha sido una página web donde hemos puesto el cuestionario, ha quedado abierto, del 1 al 18 de septiembre. Nosotros hemos enviado notas a los gobiernos autónomos municipales, a los gobiernos autónomos departamentales, a las universidades, hemos enviado invitaciones para que participen, para que vean el cuestionario, puedan entrar y hacer sus observaciones, sus comentarios y sus sugerencias. Lo hemos abierto. Aquí ya el cuestionario estaba 100% preliminarmente elaborado. Entonces, se ha abierto el cuestionario, hemos tenido reuniones, hemos recibido más adelante, les voy a mostrar qué tipo de observaciones, qué tipo de sugerencias hemos tenido y cuántas personas han participado. Luego hemos tenido reuniones con ellos y lamentablemente no está aquí de la universidad, pero la señora de la universidad, que es la señora Melvi Vargas, participó de estas reuniones. Compartimos con ella lo que era el cuestionario. Ella nos dio sus observaciones, sus sugerencias, también de la Universidad de Cochabamba, personas que habían participado en otros censos. Fue muy interesante poder compartir esas sugerencias y hemos compartido y se les ha dicho qué preguntas deberían ingresar y por qué deberían ingresar y por qué otras no. Hemos llegado a un acuerdo, entonces aquí ha habido un tamiz de lo que es el cuestionario censal. Una vez terminado esto, lo que nosotros estamos haciendo son pruebas cualitativas. Queremos saber si las personas entienden el cuestionario. Si vamos a preguntar a alguien, usted se autoidentifica con un pueblo indígena, ¿entiende lo que le estamos preguntando? Que para esa persona es autoidentificación, o de qué manera es mejor preguntar esto para que sea representativo de los pueblos indígenas originarios. Todo eso estamos justamente en este momento, estamos en los departamentos haciendo esta investigación. También un cuestionario tiene que tener pruebas piloto, como hemos hecho para la actualización cartográfica. Para la boleta censal también tenemos que hacer lo que son pruebas piloto. Y justamente vamos a hacer en 4 municipios y ya están elegidos, ya estamos empezando a trabajar en la coordinación, pero tenemos que hacer la prueba. ¿Qué vamos a probar principalmente ahí? ¿Cómo funciona nuestro cuestionario ya bien definido? Y también, ¿cuánto tiempo nos va a tomar todas las preguntas que tenemos? También eso es importante, ¿para qué? Para saber que el día del censo un censista va a poder solamente empadronar a 5 o 6 familias, porque el tiempo no le va a dar más. Entonces eso nos va a definir cuántas personas tenemos que convocar para que hagan el censo. Eso nos va a durar, esa prueba piloto va a durar 7 meses, desde su preparación, su realización y posteriormente el análisis y la evaluación de los resultados. Esa es una investigación que tiene que pasar por esas etapas. Luego hacemos un censo experimental para el cuestionario y para todo lo que es el día del censo. Ahí vamos a hacer un censo en pequeñito, en un lugar, en un determinado municipio, y vamos a probar todo, cómo nos hemos organizado, cómo ha sido nuestro proceso de
levantar la información, cuánto tiempo está durando nuestra consulta a cada hogar, cómo hemos dividido la segmentación, toda esa parte lo vamos a probar aquí. Y eso también tiene un tiempo, son 7 meses igual, la preparación, la realización, aunque es un día el censo, igual eso requiere preparación. Y finalmente tenemos que analizar los resultados, ver cómo ha funcionado, para saber dónde estamos mal, para mejorar nuestro trabajo, para que el día del censo pueda ser más fácil. Entonces, aquí tenemos justamente nuestro cronograma de la boleta. Hemos avanzado, tenemos 100% en la mayor parte de lo que estamos haciendo. El censo experimental, como pueden ver, tiene un tiempo bastante largo para poder realizar, tiene todas las etapas que es justamente un censo, pero en pequeñito. Tenemos también lo que es la capacitación anticipada, como les he dicho, esto permite los colegios ahora, los colegios en el segundo trimestre de esta gestión tienen temas en sus textos escolares sobre el censo. ¿Qué es el censo? ¿Cómo se realiza? Todo con el propósito de que los estudiantes que van a ser partícipes del censo puedan conocer qué es un censo. Si ustedes tienen hijos que están en quinto y sexto de secundaria, en sus textos van a encontrar temas del censo. Este es todo el proceso que tenemos que hacer para la contratación de la empresa que va a hacer el escaneo. Les mostraba en lo que es el cronograma y aquí tienen en extenso todo lo que vamos a hacer. Son 7 meses que va a llevarnos contratar a la empresa y lo tenemos que hacer. Ya nosotros estamos trabajando justamente en las TDRs de la empresa para poder realizar la contratación. Estamos ahora en la etapa censal. ¿Qué actividades tenemos aquí? Tenemos que conformar una estructura censal, es decir, ¿quiénes van a trabajar? Tenemos que hacer una estructura que permita realizar el trabajo en cada departamento, en cada municipio, en cada sector que hay en el territorio nacional. Tenemos que capacitar a los agentes censales. Luego tenemos, antes de capacitar a los agentes censales, lo que tenemos que hacer es reclutar. El censo de población y vivienda será realizado principalmente por personas que van a ser voluntarias, es decir, no les vamos a cancelar un sueldo por ese trabajo, es un día de trabajo y son 3 días de capacitación. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer. Vamos a distribuir el material porque hay que distribuir a todo lado el material. Una caja que tiene que ir a Yacuiba tiene que llegar a Yacuiba al sector 1. No puede irse a otro departamento o a otro municipio. Tiene que llegar al lugar porque en ese lugar estamos diciendo que hay 20 familias y ahí en la caja van a estar 20 cuestionarios para cada hogar. Entonces es importante, es un trabajo preciso que tenemos que hacer. Esa es la conformación de la estructura censal. Vamos a necesitar censistas, más o menos 257,000, supervisores 64,000, entre ambos vamos a tener 322,000 personas aproximadamente, vamos a tener jefes de zona, jefes de área, jefes de ciudad, jefes de municipio y GAIOCS, y responsables departamentales. Esa es la estructura, es una base piramidal. Dense cuenta la cantidad de personas que necesitamos. Para conformar esta estructura censal en todo el país, necesitamos 6 meses para poder realizar. También, como les decía, tenemos que reclutar a las personas que van a realizar el censo. Aquí, como pueden ver, vamos a considerar a todas las personas voluntarias que puedan participar del censo, pero principalmente lo que vamos a generar es coordinación con los colegios, con las unidades educativas, también con
con las universidades, porque ellos han decidido participar, ser partícipes de este censo, entonces también nos vamos a apoyar en los universitarios. Sin embargo, no en todo lugar están las universidades, entonces ahí estarán las unidades educativas para proporcionar a los censistas. Para este trabajo también tenemos un tiempo, 9 meses de realización. Tenemos que lograr que en cada lugar existan personas que van a realizar el censo. Una vez que tenemos reclutadas a las personas, ¿qué tenemos que hacer? Justamente tenemos que capacitar a esas personas. Necesitamos capacitar a las personas para la prueba piloto, para el censo experimental y para el censo de población. Es un tiempo también muy importante, son 2 meses que vamos a capacitar a nivel país a todas las personas que van a ser agentes censales. Van a ser censistas, van a ser jefes de área, en fin, a todas las personas que van a participar. Es un trabajo bastante importante y tenemos que desplazarnos para llegar a todo lugar. No vamos a unirlos en un lugar, sino vamos a ir a todos los lugares para poder capacitar. Hay algo que también es importante en esta etapa. Si bien tenemos lo que son los cuestionarios, que son en papel para el censo, lo que tenemos que tener son lápices, borradores, en fin, una tableta, una tabla para poder apoyarse con la boleta. Tenemos que hacer la preparación del material. Como les decía, tenemos que generar cajas o son bolsas, tenemos que generar todo el material para cada lugar del país con nombre y apellido del lugar. Como les decía, tiene que llegar a cada lugar el número correcto de cuestionarios para que no falte ni sobre en ningún lugar. Entonces, todo este es el proceso, como pueden ver, seleccionamos el material, revisamos cómo tenemos que hacer. Es un trabajo también minucioso que hay que hacer y detallado y preciso sobre todo. Eso nos va a tomar 2 meses. Luego, después de que tenemos ya las casas con nombre y apellido para cada lugar, ¿qué tenemos que hacer? Distribuir el material a nivel de todo el país. Eso también requiere un tiempo y ese tiempo va a ser 1 mes. Vamos a hacerlo en todo lado al mismo tiempo para que llegue a todo lugar. Luego vamos a hacer el operativo censal. El operativo censal va a ser en un día en áreas amanzanadas, en ciudades capitales, ciudades intermedias, centros poblados, también en áreas dispersas. Solamente aquellas áreas dispersas muy lejanas donde no se pueda llegar en un día, vamos a llegar hasta en 3 días. Pero nuestro objetivo es realizar el censo solo en un día. Y tenemos programado, de acuerdo a nuestro cronograma, entre mayo y junio del 2024. Este es nuestro cronograma de la etapa censal. Todavía no estamos elaborando lo que es la campaña comunicacional, la socialización del día del censo, pero sí estamos ya trabajando en esas otras etapas que son más de trabajo en oficina. Ahí también es toda la actividad que tenemos que realizar para el día del censo. Todavía no tenemos la fecha exacta, nuestro decreto nos dice que se realizará entre mayo y junio, entonces la fecha no está determinada exactamente, pero son entre esos meses. Esta es la etapa postcensal. La etapa postcensal es después del censo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer justamente una captura de los datos del cuestionario. Tenemos que capturar la información. Para eso vamos a utilizar el escaneo y después vamos a hacer el procesamiento de la información. Vamos a difundir los resultados nacionales, departamentales, municipales. Lo primero que vamos a hacerlo, eso también nos toma un tiempo, pero también algo muy importante, vamos a hacer la encuesta de calidad y cobertura. Esta encuesta nos va a decir
cuán bien hemos hecho nuestro censo, que ha llegado a todos, que no nos hemos olvidado de ningún boliviano, que las viviendas han sido visitadas en su totalidad. Esa encuesta también tiene un tiempo para realizarse, no es de un día para el otro, se tiene que preparar como cualquier otra encuesta desde su trabajo de cuestionario, se tiene que ver el tiempo que se va a realizar y posteriormente hay que procesar esos datos. La encuesta postcensal se va a realizar mediante una metodología de pareo de datos. Se va a iniciar posterior al día del censo. Inmediatamente que se termine el censo, se va a realizar esta encuesta de cobertura y calidad. Se van a seleccionar viviendas, se va a hacer una encuesta, se va a entrevistar y se determinarán cuáles viviendas han sido censadas, cuántos hogares y cuántas personas habían en ese lugar para parear con lo que hemos sacado el día del censo. Eso nos va a tomar 7 meses posteriores al día del censo. También es importante que les diga que en la etapa postcensal lo que vamos a hacer es la captura de datos. Tenemos que primero, como hemos repartido a todo el país los cuestionarios, las cajas censales, tenemos que volverlas a traer primero al municipio, al departamento y finalmente llegará a La Paz para que se procese todo. Entonces, ese también tiene un tiempo de recolección de la información. Vamos a tener justamente un mes. Luego vamos a hacer la captura de los datos en 4 meses, es decir, la lectura óptica, nada más que la lectura óptica, tenerlo de lo que es en papel para que esté en formato digital. Vamos a tener un mes para consolidar toda la base de datos que tengamos de lo que es el cuestionario, pero es de manera digital y además tenemos que tener justamente después de esto el procesamiento de estos datos, porque estos datos van a entrar como solamente datos capturados. Para esta etapa tenemos 6 meses para poder tener en forma digital lo que es la información del censo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer la recopilación de los documentos, vamos a preparar los documentos, vamos a hacer la entrega de los documentos para captura. Ustedes se imaginan que cuando lleguen los formularios, algunos van a tener algunas dificultades, tenemos que revisar esa información, si se puede leer en el escaneo o no se puede leer. Entonces también en esta etapa tenemos que tener un tiempo. Bueno, finalmente lo que tenemos que hacer son resultados ya temáticos. Una vez que nosotros tenemos que dar los resultados totales de población y vivienda, vamos a darlo por departamentos y por municipios. A los 12 meses después del censo, esa es la información inicial que se va a dar. Posteriormente se hacen muchos estudios por temas de fecundidad, mortalidad, pobreza, jóvenes, niños, personas de la tercera edad. Toda esa información todavía se va a seguir procesando y seguramente que trabajaremos con las universidades para que puedan realizar el estudio de los resultados del censo con diferentes temáticas. Para eso nosotros nos hemos dado hasta 16 meses para poder tener los resultados por temáticas. Ahí está nuestro cronograma de lo que es la parte postcensal, que por el momento está en 0 porque todavía no estamos avanzando, tendríamos que haber llegado a lo que es la parte del censo. Bueno, finalmente quisiera mostrarles lo último que tenemos, son los avances que hemos tenido hasta la fecha de lo que estamos trabajando. Les vamos a mostrar en 2 actividades principales, justamente es la actualización cartográfica estadística, que ya estamos en todo el país. Aquí tenemos, como les decía, nosotros hemos dividido nuestro trabajo de la actualización cartográfica en áreas. Las áreas, primero hemos hecho las ciudades capitales, hemos empezado con Oruro, Potosí, Trinidad y Cobija, y eso ya lo tenemos el 100%. Luego hemos ingresado a Tarija y estamos en un 83-15%,
También hemos ingresado recién el anterior mes a Santa Cruz, en agosto a Santa Cruz, a Sucre, tenemos 36 y 34%. Cochabamba, La Paz y El Alto hemos ingresado recién a estas ciudades capitales el mes anterior, en septiembre. Por eso son los avances más pequeños, pero aún así estamos avanzando. También, como les decía, hemos empezado por los departamentos de Oruro, Potosí, Beni y Pando con sus ciudades capitales. De estos departamentos lo que hemos hecho son los centros poblados. De los centros poblados y ciudades intermedias también tenemos avances en Oruro el 32%, Potosí el 16%, Beni 85% y Pando casi el 80%. Entonces estamos avanzando en estos departamentos de esa manera. Llegamos también a áreas dispersas. De los mismos departamentos que hemos iniciado con las ciudades capitales, también estamos en algunas áreas dispersas. En Oruro ya hemos avanzado el 16%, en Potosí el 9%, en Beni 11% y en Pando el 22%. Así es como estamos trabajando y estos son nuestros avances a la fecha en lo que es la actualización cartográfica estadística. La otra parte que me gustaría mostrarles para terminar es justamente cómo hemos trabajado en lo que es la boleta censal. Nosotros a través del Instituto Abierto, que era una metodología de trabajo, hemos enviado notas, 52 invitaciones a universidades públicas y privadas, a sus institutos de investigación de las universidades, a 27 de estas hemos enviado las invitaciones, también a 9 gobiernos autónomos departamentales, a 16 asociaciones de municipios, gobiernos autónomos indígena originario campesinos y la Federación de Asociaciones Municipales. Hemos invitado a esa cantidad de instituciones. Sin embargo, como ustedes pueden ver, solo 19 han solicitado ingresar al Instituto Abierto. Estas instituciones solamente tenían que decir tal persona va a trabajar en el Instituto Abierto y nosotros le dábamos un password y podía ingresar al Instituto Abierto, pero solo 19 han ingresado, los demás no han ingresado. Entonces, esta es la situación que teníamos al momento de abrir el Instituto Abierto. El Instituto Abierto era un lugar que podía verse desde afuera. Cualquier persona que entre a la página web todavía puede ingresar y ahí va a ver el cuestionario censal. Sin embargo, las personas que estaban autorizadas a ingresar al Instituto Abierto tenían un montón de información que les permitía conocer cómo se debe hacer un cuestionario censal, cuáles eran nuestras preguntas en otros censos. Desde el censo de 1900 estaban las preguntas allí y podían compararse. ¿Cuántas preguntas se hacía del agua? ¿Cuántas preguntas sobre la mujer? En fin, las preguntas estaban ahí y se podía comparar. Había también información de qué dicen los organismos internacionales, de qué preguntas deberían haber en un censo. En un censo se debería tener preguntas de estructura, porque las encuestas pueden darnos otro tipo de información más amplia de cada pregunta. En el censo es muy corto el tiempo que tenemos que estar en cada hogar. Eso es lo que se tenía, era una información muy rica que podían entrar las personas que estaban invitadas para poder revisar esa información. Pero como lo pueden ver, solamente 19 han ingresado. De estas 19 instituciones que ingresaron, hemos tenido, bueno, de todas las personas que han ingresado de alguna forma a lo que es el Instituto Abierto, tenemos 74 sugerencias que hemos recibido. Por el Instituto Abierto, entrando con ese password que nosotros les hemos dado, hemos recibido 29 sugerencias y comentarios de 7 instituciones. Las instituciones, como pueden ver aquí, son la Universidad Mayor de San Simón con sus institutos de investigación, la UMSA de igual manera con su instituto de investigación, la AMB, el Gobierno Autónomo Municipal de Tarija, el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre y el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Son ellos los que han ingresado y nos han dado este tipo de sugerencias.
por otros medios, es decir, como se podía ver el instituto abierto desde afuera, han visto y han ingresado y 45 sugerencias nos han hecho llegar. Esto por algunos medios, por ejemplo, como WhatsApp, correo electrónico, con notas dirigidas al instituto, nos han hecho llegar. De esas instituciones, el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, el Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, la Universidad de Santa Cruz, que pese a que tenía la invitación, no ingresó por este lado, nos mandó, o ingresó, pero nos mandó por una carta donde decía qué sugerencias tenía. También la Universidad Autónoma de Juan Misael Saracho de Tarija y un grupo que trabaja con el denominativo de Ruta del Censo. Nosotros hemos tenido sugerencias de diferente tipo, para la población, 15, vivienda, ocupación, identidad cultural, educación, salud, migración. Esos son los temas más importantes que ellos han tocado, aquellos que nos han enviado sus sugerencias y algunos comentarios. Nosotros además también hemos avanzado en sistemas, sobre todo en lo que son sistemas para la actualización cartográfica. Todo lo que dice en aplicación, nosotros ya hemos avanzado. Sistema móvil de captura de la AC, tenemos sistema de capacitación de supervisores y actualizadores, tenemos también sistema de reclutamiento de agentes censales. Ya hemos avanzado y estamos algunos planificados para poderlos desarrollar. Este censo está utilizando mucho la tecnología para poder contar con por ejemplo, con la cantidad de personas que necesitamos para el día del censo. Ahí tenemos otros sistemas, tanto para la actualización cartográfica como para lo que es el operativo de campo. Todos están en aplicación, nosotros utilizamos estos sistemas. Bueno, quiero agradecerles por haber tenido la paciencia de escuchar esta presentación. Para nosotros ha sido muy grato poder explicarles nuestros avances y mostrarles cómo estamos trabajando en lo que es el Censo de Población y Vivienda. Muchísimas gracias a todos.